La tercera presentación de esta tarde se titula Supervisión, Transparencia y Rendición de Cuentas. Va a estar a cargo del doctor Sergio Prada. Sergio es investigador senior de Proesa, doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, economista con maestría en Economía y Administración Pública, fue director ejecutivo de CRECE, ha sido investigador en Fedesarrollo, en SEGA, en el DNP y en el Ministerio de Hacienda. Trabajó en Impact International asesorando los programas de Medicare y Medical Aid en Estados Unidos. Sergio, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me tocó, por suerte, el tema de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. En realidad no es por suerte, es una de las áreas de investigación que tenemos en Proesa y que está en parte, digamos, financiada con recursos del Banco Mundial. Empiezo con algunos titulares de prensa que ustedes... ¿Sonido? ¿No hay? ¿Aló? ¿Ahí? Me lo tengo que pegar más. Bueno, empecemos con algunos titulares de prensa. Muchos de ustedes están familiarizados con muchos de ellos y quizás el elemento común que salta aquí es problemas de transparencia, es problemas de mala contabilidad, son problemas de desviación de fondos, son problemas de agencia o lo que llamamos tensiones entre los diferentes agentes que están dentro de estas entidades, y todo esto ya tiene un nombre. A todo esto se le llaman malas prácticas de gobierno organizacional. Aprovechando un poco mi doble condición de investigador de Proesa y de profesor de la universidad, de esta charla, de alguna manera, con esta charla queremos dar como unas bases, una pequeña clase de lo que es gobierno organizacional y a partir de eso hacer una serie de propuestas al respecto. Voy a hablar de gobierno organizacional. En realidad el término es gobierno corporativo, si uno lo buscara en la literatura. Lo llamo organizacional porque creo que cubre mejor todas las organizaciones y aplica tanto a entidades públicas como privadas. El gobierno organizacional a nivel mundial está recibiendo muchísimo impulso, ¿sí? Se tiene muy claro que muchos de los problemas que se ha tenido, como la Gran Depresión Financiera del 2007 o incluso problemas anteriores, estaban asociados a malas prácticas de gobierno corporativo, gobierno empresarial. Entonces se ha empezado a incentivar alrededor del mundo acciones y políticas para que las entidades tengan un mejor gobierno interno. Pero esto, un poco recogiendo algunos de lo que se ha discutido hoy, esto se ha hecho más en términos preventivos y de hecho esta es una esta es medicina preventiva, digamos, para a nivel mundial el riesgo financiero. Colombia no ha sido ajeno a esto. Tenemos en Colombia avances importantes, quisiera resaltar dos de ellos. El primero es el sector financiero. En el sector financiero la Superintendencia Financiera ha impulsado desde mucho antes, incluso de la crisis del 2007, prácticas de buen gobierno, pero con la crisis del 2007 se definió lo que ahora en el país existe como un código país, y ya un poco más adelante lo voy a explicar, pero básicamente es un conjunto, es un cuestionario que todas las entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera deben diligenciar bajo unos principios. Entonces hay avances en el sector financiero. Hay avances también en el sector de las cámaras de comercio, en especial con FECámaras. Ustedes podrán, si han tenido sus televisores encendidos en los últimos días, creo que han visto la imagen de un brujo, por ejemplo, que dice que no falta empresa donde un brujo sea el asesor del gerente. Pues básicamente esto es una campaña educativa que está adelantando con FECámaras en términos de buen gobierno corporativo, y con FECámaras también ha trabajado sobre todo el tema de pequeñas empresas y con empresas familiares. ¿De dónde surge la necesidad de tener este tipo de prácticas de gobierno corporativo o gobierno organizacional? Básicamente tres tensiones que se han identificado en la literatura. Hablamos de una tensión que existe entre los accionistas y los administradores. Hablamos de tensiones que pueden ocurrir entre los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios, y también se han identificado tensiones que creo que todos hemos vivido entre la entidad como tal y los grupos que la soportan, sus empleados, sus proveedores, todos los que tienen algún tipo de interés en la entidad. Entonces, ¿cómo se define el gobierno organizacional? El gobierno organizacional es un conjunto de normas y órganos internos
que se establecen para dirigir y controlar una entidad. Entonces, estas normas y estos organismos lo que hacen es definir derechos y responsabilidades para los órganos del gobierno, de tal forma que se cree el sistema de pesos y contrapesos que es tan importante en la toma de decisiones. No hay un solo organismo o una sola persona en la entidad que tiene todo el peso de la decisión, y es digamos, este mecanismo de pesos y contrapesos el que le da mayor importancia al concepto del gobierno organizacional. Todo esto se hace con un objetivo, y es obviamente tener decisiones que beneficien a todos los que tienen algún tipo de interés en la entidad. Con un buen gobierno corporativo se consiguen buenos objetivos a 3 niveles. Al nivel de la organización se da estabilidad, se da seguridad, se da confianza. A nivel del sector es un mecanismo de promoción del sector en la medida en las que uno tiene entidades, organizaciones más sólidas, entonces el sector es más sólido, y también se beneficia la sociedad en general. En este caso, pues hago anotación de la protección del ciudadano. Si estamos hablando en particular del sistema de salud, pues sería la protección de los pacientes. Ahora, hay múltiples dimensiones del gobierno organizacional. Hay muchos aspectos en los cuales cada organización puede mejorar. Este listado que tengo acá tiene 9 indicadores que son los que ha identificado un poco la literatura al respecto. Quiero resaltar, y los tengo en código naranja, los tengo en color naranja, los del código país, porque me voy a referir un poco más adelante en mis propuestas y recomendaciones al código país. Entonces, lo que la Superintendencia Financiera decidió para sus entidades vigiladas fue básicamente tener un formulario con 80 preguntas. Estas 80 preguntas responden a estos 4 temas que tengo en naranja aquí. Son unas preguntas que cada una de las entidades debe responder en términos de cómo está la gestión de su máximo órgano social o rector, cómo está la gestión de la junta o consejo directivo, qué tanta información se está revelando al mercado, y por último la solución de controversias. Entonces el código país es básicamente un listado de preguntas que se rigen bajo un sistema muy simple de cumple o explique. Entonces, si usted está cumpliendo con la norma de buen gobierno, usted simplemente pone sí, estoy cumpliendo. Si usted no está cumpliendo con la norma de buen gobierno, entonces explique por qué no lo está haciendo. Es un mecanismo de autorregulación, es un mecanismo de autogestión. Si vamos a aplicar estos conceptos genéricos de gobierno organizacional al sector salud, y en especial al sector salud colombiano, tenemos que tener en cuenta las características particulares, y quizás la que queremos resaltar en este momento es la multiplicidad de entidades jurídicas. Entonces hablábamos de las tensiones un par de diapositivas atrás que se dan entre los diferentes actores. Miren cómo está dispersa la población. Este es el porcentaje de afiliados que teníamos en 2011 en las múltiples entidades jurídicas del sector. Cada una de estas entidades tendrá sus propias tensiones, tendrán sus propias digamos, sus propios temas que cubrir y cómo se gobiernan y a quién tienen que responder, y ese es, digamos, uno de los retos que también tenemos si seguimos avanzando en términos de gobierno corporativo en el país. Pero hay una rendición de cuentas, hay unos mínimos de rendición de cuentas que tienen que existir. El primero es obvio, es una rendición de cuentas financieras, porque el sistema está financiado con recursos públicos. También hay unos temas de rendición de cuentas en términos del desempeño de estas entidades, y aquí identificamos 2, hay muchos más, pero digamos 2 que son muy claros, y es la calidad médica y también la calidad del servicio. Y claro que también hay que tener rendición de cuentas en términos de la política pública del sector, puesto que estamos hablando de un bien que es general y común. Entonces, ¿quién debe rendir cuentas y a quién? Esto es una pregunta compleja, esto es una pregunta que cada organización tiene que responder, sobre todo haciendo un completo mapa de las entidades y de los grupos que están interesados en que la organización progrese, pero aquí resumimos un poco unos básicos de eso. Entonces, si hablamos de los aseguradores, al menos hay 3 grupos a los que les debe rendir cuenta: a los afiliados, al Estado por el manejo financiero de los recursos, y además, si es una entidad privada, tendrá que rendir cuentas a sus propietarios. Si es el prestador, si son las IPS, estamos hablando de al menos 4 niveles de rendición de cuentas o 4 agentes de rendición de cuentas: los usuarios,
el asegurador, que es un representante del usuario, el Estado, por las mismas razones que exponía anteriormente, y de nuevo, si es una entidad privada, pues tiene que rendir cuentas a sus dueños. ¿Cómo está el sector salud en términos de gobierno organizacional? Digamos que eso fue la primera pregunta que nos hicimos, y cuando fuimos a la literatura encontramos que este es un tema que no se ha tratado con profundidad y que de hecho casi no se ha tratado en la literatura colombiana, y en la literatura internacional tampoco hay muchísimo a este respecto, lo que quiere decir que tenemos un campo muy amplio, primero nosotros de investigación, pero también creo que es un campo en el que podemos avanzar bastante. Nos concentramos en un estudio que hicimos recientemente en Proesa, en una de las dimensiones, y esta es la dimensión de la revelación de la información. En ese sentido voy a entregarles información sobre dos fuentes, pero estos son como los puntos mínimos. Este es el listado que las buenas prácticas de gobierno organizacional le pedirían a un prestador y le pedirían de pronto a un asegurador en términos de revelar información. Deberían revelar información de sus estados financieros, la gestión, el acceso a la información, qué tan fácil es, informes de operaciones, etcétera. O sea, hay todo un listado de esto. Nosotros hicimos una encuesta y empezamos a mirar qué pasaba en todos estos aspectos. Por tiempo no alcanzaría a cubrir todos los detalles. Tenemos un documento que está a disposición de ustedes para que vean los demás. Voy simplemente a resaltar algunos puntos. Y estos puntos que voy a resaltar responden a tres preguntas fundamentales. Uno es qué tanto saben los afiliados de su EPS, eso lo vamos a resolver con la encuesta de calidad de vida. El otro es qué tanta información revelan las EPS de sí mismas en su página web. Y la otra es la misma pregunta pero para las IPS. Entonces veamos los resultados. Estas son preguntas que se hacen en la encuesta de calidad de vida, donde simplemente le preguntan a la gente qué tanta información ha recibido en diferentes aspectos de su EPS. Y como ven, todas estas barras están en porcentajes muy bajos. ¿Sí? Tenemos qué tanta información ha recibido de sus derechos y obligaciones, 12%. Qué tanta información ha recibido en términos de promoción y prevención, 11%. Como les digo, esta es una encuesta de calidad de vida, es la misma encuesta con la que se calculan indicadores de pobreza, desigualdad, etcétera. Es una encuesta que se hace a alrededor de 25 o 26 mil hogares y se hace en todo el país. Entonces digamos que esta es una de las encuestas más sólidas que tenemos en el país. Y en términos de revelación de información, al menos lo que los usuarios dicen que han recibido es muy bajo. De nuevo, vamos entonces con qué tanta información publicaron las EPS en sus páginas web. Esta es una información que recogimos en el año 2011. Hicimos un censo de EPS y nos dimos a la tarea de visitar cada una de las páginas web con un cuestionario en mano. Sobre gobierno organizacional, hay un 88% de estas EPS que al menos decía cuál era su misión y su visión. Pero cuando empezamos a bajar en la lista encontramos que prácticamente la revelación de información era muy baja. Apenas un 37% presentaba información de su estructura organizacional y un 16% identificaba miembros de junta. Si nos preguntamos sobre la revelación de estados financieros, en esta gráfica la unidad no son las EPS, la unidad son afiliados, entonces el porcentaje de afiliados lo tengo dividido por el régimen subsidiado y contributivo, y miren que si el 40% de los afiliados al régimen subsidiado, si iban a la página web de su EPS, iban a encontrar información financiera. Este porcentaje baja en las privadas, solo el 29% de los afiliados tenía acceso a tal información. De nuevo, estos son datos del 2011. Otro aspecto fundamental, oferta y calidad de servicios, muy sencillo, de nuevo es que tanta información, por ejemplo, se publica en términos de indicadores de servicio, indicadores cuantitativos como número de hospitalizaciones, número de ciertos procedimientos. Vemos que los porcentajes, de nuevo, en el subsidiado es muy bajo, y aquí también estamos hablando del porcentaje de afiliados. En el contributivo es la mitad, es interesante. Pero si nos vamos a la otra gráfica, la que está un poco más a la izquierda, encontramos que los resultados en términos de resultados de salud, desenlaces de salud, son mínimos. No hay prácticamente información revelada en sus páginas web. Probablemente tampoco es que haya mucha información internamente para revelar. Eso es un tema de sistemas de información que está también por investigar. Hacemos el mismo ejercicio con IPS,
pero en este caso lo que tomamos es una muestra, obviamente por el número, por el universo tan grande que hay. Aquí encontramos que solo 1 de cada 4 tenían una página web. Encontramos que el 72% de ellas al menos nos contaban cuál era su misión y su visión, pero ya los porcentajes bajan dramáticamente cuando vemos otros aspectos de revelación de información. Por ejemplo, solo el 16% presentaban alguna información de su estructura organizacional y un 11% nos contaban cuáles eran sus miembros de junta. Estados financieros, ¿qué tanta revelación de información hay ahí? Mínimo. Como ustedes ven la barra naranja, apenas un 17% de las privadas, apenas un 14% de las públicas revelaban algo de sus estados financieros. Finalmente, sobre oferta y calidad de servicios, de nuevo las barras son muy bajas. El mensaje es claro, no hay revelación de información, al menos no había en 2011 cuando tomamos esta muestra de IPS. Entonces, ¿cuáles pueden ser las propuestas concretas para superar la encrucijada como se nos ha pedido en este simposio? Mi punto en esta diapositiva es que tenemos que tener una aproximación por los dos lados. Entonces, para tener organizaciones más transparentes, uno debería tener regulación. No hay que olvidarse de la regulación, creo que han hecho bastante énfasis, lo acaba de hacer Dov, lo hicieron en otras presentaciones. No hay que olvidarse de que esto es un sistema de competencia, pero competencia que tiene que tener muy buena regulación, pero también necesitamos actividades en la base, también necesitamos que haya autorregulación, también necesitamos que haya la posibilidad de gestión al interior sin necesidad de que esté una espada de Damocles señalando que hay que hacer las cosas. En términos de regulación, yo creo que el país podría adoptar las buenas prácticas que se han dado en el país. En el país tenemos, incluso como lo decía el doctor Borrero esta mañana, tenemos una entidad que ha demostrado que tiene poder y que ha logrado, por ejemplo, el sistema financiero colombiano logró capotear la crisis mundial y en parte, obviamente no solo por gobierno organizacional, pero en parte porque hay un muy buen sistema de regulación sobre él. Entonces yo creo que obviamente haciendo las adaptaciones del caso, tenemos mucho que aprender y tenemos, digamos, son vecinos. Pero en autorregulación, creo que valdría la pena iniciar un ejercicio de un código país como el que tiene la Superfinanciera Salud, ¿sí? Sería escoger cuáles serían esas preguntas, cuáles son esas dimensiones que necesitamos tener claridad sobre ellas, cuáles son las preguntas y las buenas prácticas, y esto es un ejercicio que se puede hacer por consenso. De hecho, me enteraba al almuerzo que hay algunos ejercicios ya en este momento andando al respecto. Y por último, como les mencionaba, es tener los mismos actores del sistema moviendo buenas prácticas al interior del mismo. En ese sentido, me gustaría hablar como de evangelizadores de las buenas prácticas del gobierno organizacional, y hay buenos actores, sabemos que hay buenos actores, y pues no me puse de acuerdo con el doctor Borrero, pero también traigo y termino con un titular reciente. Creo que esto es un hecho bastante diciente, y es que tenemos 16 hospitales colombianos entre los mejores 40 de América Latina. Entonces tenemos buenas prácticas, tenemos buenos proveedores de servicios, probablemente lo que hace falta es evangelizar y seguir como promoviendo estas prácticas. Esto de nuevo, esto es todo medicina preventiva, esto no es medicina curativa, y pues no sé, esas son las propuestas que tenemos en esta presentación. Muchas gracias.